La Iglesia Bautista Eliasim de Ciudad Madero, con el Ministerio de Comunicación, presentan el siguiente mensaje. La gente que se dedica a observar la vida, todo lo que se mueve a su alrededor, si es cristiana, tiene que tener cuidado, porque en haciéndolo puede el maligno sembrar la semilla de duda en su corazón. A veces lo que irrita es la popularidad de los sin Dios. En cuanto a influencia, llevan a las masas a beber sus palabras y sus maneras, como bebe el agua una persona sedienta. La evidente prosperidad, iglesia, de los sin Dios lleva a las masas a preguntarse si Dios tiene algún conocimiento de la vida individual de la persona. Sin duda, la fortuna de los malvados hace que muchos duden de que haya un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Así que cuando estudiamos este salmo, el Salmo 73, nos damos cuenta que lo que vio el salmista corresponde a la vida como nosotros la conocemos. Esto conduce a una conclusión desesperada. La gente dice, bueno, si así es, servir a Dios no compensa. Es un engaño del diablo, es una semilla de duda que planta el maligno en el corazón del creyente, que lo único que hace, esta mañana yo hablaba de volverse a Dios, reorientar la vida, ¿no? Y yo decía que muchos cristianos tienen orientada su vida a solamente observar lo que hay a su alrededor y quieren vivir como el mundo vive, imitar lo que el mundo hace, tener lo que el mundo tiene, y piensan que ahí está simplemente lo más importante de la vida en la tierra. Hace años ministré a un hombre que estaba prácticamente en el final de su vida en el Distrito Federal. Era dueño de 2 grandes compañías y vivía en Lomas de Chapultepec y tenía una mansión extraordinaria. La sala de su casa en ese momento era todo el departamento que yo tenía y donde vivía con mis hijos, mi esposo y yo. Solamente la sala, una de ellas. Pero me llamó a su casa un día su esposa, ellos eran judíos, digo eran, no sé si aún viven, y me pidió que orara por él, que estaba muy grave, y fui y llegué a su casa. Me condujo la esposa a la intimidad de la recámara donde se encontraba su esposo, a quien yo conocía, y cuando llegué y estuve a su lado, le dije, vengo porque me ha pedido tu esposa de que interceda por ti, que ore por ti. Quiero orar con todo mi corazón y pedir que el Señor ministre a tu vida y decirte que en esta condición en la que estás, Dios puede hacer un milagro. Y me dijo, con lágrimas en sus ojos, aquel empresario, pastor, en este momento yo estoy dispuesto a dar todo lo que tengo, todo, si a mí Dios me diera salud. Y le dije, tú no tienes que darle todo lo que tienes porque a Dios no lo necesita. Solamente tu corazón quiere Dios. Si Él no necesita todo lo que tú tienes, pero tu corazón se lo puedes dar al Señor. Y en aquel momento confesó el hombre su pecado delante del Padre y abrió su corazón a Jesús y se entregó por la fe al Señor Jesús. Si no, siempre lo que vemos a nuestro alrededor es la verdad que se vive, pero a veces observando la vida llegamos al punto donde dejamos que la semilla de duda entre y penetre lo más profundo de nuestro corazón. Hay gente cristiana que incluso piensa que servir a Dios no compensa. Yo he escuchado a través de mi ministerio, aquí, allá y más allá, padres de familia sumamente preocupados, alterados, cuando el hijo o la hija se levantan y dicen, Dios me está llamando al ministerio. Y lo primero que le dicen, ¿y de qué vas a vivir? Incrédulo, les digo yo. ¿De qué vas a vivir? De la mano poderosa de Dios. Es Él siempre que sustenta a los suyos y los protege y los guía y les da bendición y abundancia de vida eterna.
Pero somos así, porque nuestra conducta humana se da en razón de la observancia de la vida. Yo he escuchado a padres cristianos decirle al hijo, a la hija en algún lugar, aún aquí mismo: si quieres servir a Dios está bien, pero primero una carrera para que tengas, como que si Dios fuera un ignorante y está llamando irresponsablemente a alguien al servicio de su obra y él no sabe cómo sustentarlo. Dios sí sabe cómo sustentar a los suyos. Él tiene un plan perfecto. Mucha gente a veces es llevada a un punto de duda en su corazón cuando llega a la conclusión de que servir a Dios no compensa. ¿Qué hace Dios para mantenernos interna y externamente puros? Nosotros que creemos recibimos golpe tras golpe de la vida, mientras los no creyentes van de éxito en éxito. Este es el punto en que la fe puede derrumbarse. Y trágicamente la fe de muchos ha sido derrumbada cuando llegan a este punto y no tienen de dónde asirse, de dónde tomarse. No hay quien les dé la palabra de Dios para su vida, para ser levantado y rescatado de esa condición. Y están al punto de derrumbarse simplemente porque su fe ha sido dañada por la semilla de duda que el maligno ha metido ahí. Y tú sabes que tú y yo hemos estado en ese lugar alguna vez en nuestra vida. Tú lo sabes. El Espíritu Santo nos da esto para decírselos, y ustedes saben que alguna vez han estado allí, en lo más íntimo de tu corazón. Has dejado que esta semilla de duda empiece a inquietarte. Punto de la fe que puede derrumbarse a menos que haya una respuesta. Y llegamos al punto 2 del mensaje. La fe viene de la revelación de Dios, no de la observancia de la vida, sino de la revelación de Dios. Y déjame enseñarte esto en esta noche. La restauración de la fe empieza con nuestra influencia en los creyentes. Cuando la fe está a punto de deslizarse, cualquier cosa que Dios use para restaurarla es buena y tenemos que aceptarla. El salmista dice, el Salmo 73, cayó en la tentación cuando pensó en la influencia que su cinismo tendría en el pueblo de Dios. Quería exhibir sus perplejidades y declarar sus dudas, pero ello hubiera supuesto perjudicar traidoramente al pueblo de Dios. Entonces dice, dejé de deslizarme pendiente abajo cuando algo sucedió inusitadamente en mi corazón. Y usted lo puede ver en el Salmo 73 que ya hemos leído hace un momento. Dice el salmista, y esto es sumamente importante, él dejó de deslizarse pendiente abajo cuando pensó, imagínese usted, en el pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Empezó a cambiar su experiencia. Dejó de deslizarse cuando pensó en la iglesia. Porque la restauración tiene lugar, la restauración de la fe tiene lugar cuando encontramos a Dios. Por eso esta mañana yo llamaba a la iglesia a volver a Dios. Muchos miembros de esta iglesia se fueron sin volver a Dios y no están aquí esta noche porque no quisieron volver a Dios. Quieren volver a sus mismas cosas de toda la vida, como el perro vuelve a su vómito y la cochina vuelve a su cieno. Pero Dios no quiere eso para la iglesia. Dios quiere restaurar y Dios quiere levantar y Dios quiere bendecir. La restauración de la fe llega cuando nosotros damos lugar a Dios en nuestra vida. El salmista, si usted se fija en el Salmo 73, él quería entender el misterio y fue demasiado para él. Versículo 16 dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El gran punto de vuelta de la duda a la fe que quizás tú necesitas hoy
el punto de retorno de la duda a la fe llegó para el salmista cuando él encontró a Dios. Dice el versículo 17, léelo conmigo ahí en tu lugar, dice, hasta que entrando, ¿en dónde? En el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Hasta que vino al santuario de Dios, comprendió el destino final de los impíos que le habían robado el gozo al verlos él crecer saludablemente, alcanzar éxitos en la vida y sentirse los dioses de esta tierra. Y esto es muy interesante cuando uno va a la palabra de Dios. En el silencioso lugar de adoración, una revelación de Dios irrumpe en su vida. Y sabe, cuando Dios irrumpe en tu vida, el punto de retorno de la duda a la fe en el santuario del Señor, en ese lugar cuando se lleva a cabo aquello, todo el sistema de valores se invierte. Hay una trágica experiencia en la vida de muchos cristianos. Si usted puede analizar su sistema de valores, va a encontrar trágicamente en qué lugar tienen a Dios, en qué lugar tienen a la iglesia, en qué lugar tienen el ministerio. Pero cuando el salmista está en el punto de retorno de la duda a la fe y lo recibe cuando se acerca al santuario de Dios, en ese momento todo su sistema de valores se invierte. Miró la vida de los indios desde la perspectiva de su final. Usted nada más ve el resplandor, ve el momento de éxito. Lo acompaño a que vea el final de esas vidas. Y lo invito a que vea el final de muchas de esas vidas. Sí, el salmista en aquel momento mira la vida sin Dios, pero ahora desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de su final. Su vida era realmente como el fantasma de un sueño que no se puede recordar a la mañana siguiente. Versículo 20 dice, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Mire, un momento antes, la riqueza, el brillo, la orgullosa pompa de los indios parecían eternos. Es lo que me robaba mi paz y mi gozo. Me encendía de enojo al verlos prosperar. Pero un momento antes, la riqueza y el brillo, la orgullosa pompa de los indios parecían eternos. Ahora todo desaparece en una nueva visión de Dios. Porque la restauración de la fe conduce a la confesión. Negativamente podemos pensar, como dice aquí el salmista, lo dice él, negativamente podemos pensar más como una bestia que como una persona. El salmista confiesa en este punto que había reaccionado con más fe que la de un hipopótamo. Había reaccionado con no más fe que la de un hipopótamo. En la presencia de Dios experimenta una inversión de valores tan radical y tan fuerte y tan poderosa que podía comparar a un animal que de repente pensara como un ser humano, pero él no se contenta con lo negativo. Positivamente podemos afirmar algunas cosas sobre Dios y sobre nosotros. Primero, debemos afirmar que Dios está presente. Amén. En toda condición de la vida, Dios está presente. ¿Sabe usted algo? Que uno en el ministerio, generalmente el cliché es, se sufre, la gente no lo comprende a uno, y somos los grandes sufridores sobre la faz de la tierra, y en muchos aspectos quizás sufrimos, ciertamente. Pero tenemos que afirmar algo, que Dios siempre está presente en cualquier circunstancia de nuestra vida. Si usted me preguntara a mí, pastor, ¿cómo le ha hecho para tener un ministerio que ha durado 45 años? Simplemente afirmando cada día en mi vida que Dios está presente.
Es la única manera, la única forma. Y yo quiero decirle que en medio de momentos difíciles que a veces hemos vivido, nunca ha faltado la mano de Jehová sobre nosotros. Jamás. Algunos piensan que el pastor vive de la iglesia. O sea, los carnales así piensan. Le pagamos, dicen. Si ustedes me pagaran el servicio que les rindo, me tendría que pagar el triple de lo que me pagan. Pero así la gente piensa. Y lo que sucede realmente es que Dios, en su infinita gracia y misericordia, provee para los suyos de la manera y forma que Él así lo decide. Yo he sido muy abierto en esto y he sido muy directo en esto cuando se trata de estas consideraciones. A mí y a mi familia nos sostiene la mano poderosa del Señor. Siempre. Es decir, si ustedes me retiraran mi sueldo esta noche, mañana el Señor me sostendría. Lo ha hecho tantas veces el Señor. Claro que no estoy sugiriéndoles nada, por supuesto. Un aumento quedaría bien quizá, pero no retirar el sueldo así de trancazo, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de ilustrar es, iglesia, tenemos que dejar de observar la vida. Tenemos que empezar a dedicarnos a contemplar la manifestación de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia eterna del Padre, y confesar con nuestro corazón que la fe viene de la revelación de Dios para nuestra vida. Hay cosas que aún no tengo hoy por la incredulidad de algunos de ustedes, y eso es cierto. Hay cosas que yo no tengo hoy porque algunos de ustedes han sido muy incrédulos y me han estorbado para recibir la bendición que Dios tenía para mí. Pero el día del Señor, el Señor les va a llamar a cuentas de eso. Yo no. El Señor le va a decir: vengan para acá ustedes, a mi siervo, que lo tuve ahí tal tiempo entre ustedes. Yo le tenía para él tantas bendiciones en esto, y no las recibió por la incredulidad de ustedes. Montón de incrédulos, les va a decir el Señor en aquel momento. Pero podemos rectificar el camino, dejando de observar la vida y entendiendo que tenemos que estar pendientes de la revelación del todopoderoso Dios. Debemos afirmar que Dios está presente incluso en nuestros momentos de debilidad. Él nos protege, da dirección cuando estamos a punto de deslizarnos. ¿Cuántas veces no lo ha hecho el Señor? Que tú o yo estamos a punto de deslizarnos y viene, nos toma la mano poderosa del Altísimo y nos saca de una experiencia difícil, crítica y penosa. Yo tengo que declarar algo aquí. En mis años de servir a Dios, Él nunca ha permitido que yo sea avergonzado. Nunca he sido avergonzado. He sido maltratado, he sido calumniado, he sido muchas cosas que quizás la gente hace en la vida, pero nunca Dios ha permitido que yo sea avergonzado delante de nadie. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo en la revelación del Señor y confío en que Él está presente todos los días. Y tú también. Amén. Y debes dar gloria al nombre del Señor. Sí, Dios es todo lo que deseamos en el cielo y en la tierra. El yo enojado, el yo lleno de dudas del salmista desaparece aquí. Su evaluación superficial de lo sin Dios se desvanece sin tomar en cuenta lo poco que tenga o lo mucho. Dice: Dios llena el horizonte de mi vida. Y eso es lo que necesitamos hoy. Creerle a Dios y decir: Señor, sea poco o mucho lo que yo poseo, lo que yo tengo, pero Señor, te doy gracias porque puedo saber que tú llenas el horizonte de mi vida y que en el mañana tú estarás ahí para tomarme en tus brazos amorosos y buenos. Termino. Ahora Dios y su pueblo aparecen como permanentes y prósperos, y los sin Dios se van a desvanecer, porque Dios transfiere riquezas a los suyos. Amén. Y usted ahora, viendo la gloria de Dios y la revelación de Dios, ya no va a ser vejado por el maligno, ni va a ser tentado por el adversario, ni va a permitir que el diablo venga y siembre semilla de duda en su corazón al ver cómo prosperan los
que no son de Dios, los sin Dios, los que no viven de acuerdo al propósito de Dios, finalmente usted va a darse cuenta del propósito de Dios en su vida. Dios y su pueblo ahora aparecen en permanente prosperidad y victoria, y los sin Dios se desvanecen. Aleluya por ello. Reclama tu herencia en el nombre de Jesús en esta noche, porque Él va a convertir tu sequedad en abundancia y en fertilidad, y lo hará porque su nombre es todopoderoso y Él reina. El salmista encontró una nueva forma de mirar la vida. ¿Saben cuándo? Cuando fue a la casa de Dios. Por eso es bueno ir a la casa de Dios. A veces algunos piensan que yo les ruego que vengan. No, yo no les ruego que vengan. Si el que no viene se lo pierde, ese es su problema. Yo no estoy en el negocio de convencer a nadie que venga al templo cada vez. Usted es sabio y usted sabe lo que hace. Usted tiene toda la facultad para determinar lo que considere mejor para su vida. Pero una cosa le digo por la palabra de Dios: el salmista encontró la felicidad y la victoria cuando fue a la casa del Señor. Por eso el salmista decía que él se alegraba con los que decían: ¿a dónde iremos? A la casa de Jehová iremos. Yo tengo gente aquí y le doy gracias a Dios por esas vidas, como por todos los creyentes. Hoy prediqué de mi Biblia nueva, Aquí está mi Biblia nueva. Todavía la debo, pero ya la tengo aquí. Le doy gracias a Dios porque hay vidas en esta iglesia de gente que, mire, yo veo casi toda la semana. Y hay otros que dicen: al pastor nunca lo vemos. Pero hay gente de esta iglesia que lo veo casi todos los días. El domingo en la mañana, en la tarde. El lunes no, porque yo no vengo a la oficina, excepto cuando por algún caso llego. Pero el martes veo a alguna gente en la femenil, y luego en la noche los veo en la escuela de ministerios. El miércoles los veo en el culto de oración, el jueves los veo en la escuela de ministerios. Y durante la semana a mucha gente de esta iglesia les veo, a otros nunca les veo. Y lo que dicen es: al pastor nunca lo vemos. Pues es que nunca están donde yo estoy y nunca andamos juntos, ¿verdad? Pero hay mucha gente que me ve casi a diario, ¿no es cierto? Claro, pues todos los días nos encontramos en una u otra de los ministerios de la iglesia y nos deleitamos en el Señor, sobre todo cuando estamos en la casa de nuestro Dios. Bueno es estar en la casa del Señor, porque cuando llegó el salmista al santuario de Dios, ahí dice: por poco se deslizan mis pies, pero el Señor me agarró, me tomó con su poder y con su misericordia. Iglesia, deja de observar la vida, empieza a vivir en la revelación de Dios, y Él te dará heredad a ti y a los tuyos, ahora y para siempre. Amén y amén.